Vendí mi libertad al alfa millonario. Parte 1. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, golpeando los cristales del pequeño apartamento donde vivía Daniel. El lugar era viejo. Las paredes estaban agrietadas y el frío se colaba por las ventanas mal cerradas. Daniel miraba la mesa en silencio. Solo había una taza de café y un sobre blanco. Una deuda. Otra más. No sé cuánto más voy a aguantar. Susurró, pasándose la mano por el cabello. Su vida había cambiado hacía 2 años. Cuando sus padres murieron en un accidente. Y él tuvo que hacerse cargo de su hermano pequeño, Mateo. Trabajaba de día en una cafetería y de noche limpiando oficinas. Pero aún así el dinero no alcanzaba. El problema era el hospital. Mateo estaba enfermo del corazón y necesitaba una operación muy cara. Daniel ya había vendido todo. El coche, los muebles, las joyas de su madre, todo. Y aún así no era suficiente. Ese día había recibido una llamada que cambiaría su vida. Una mujer elegante había entrado en la cafetería donde trabajaba y le dejó una tarjeta negra sobre la mesa. Mi jefe quiere hablar contigo, le dijo. Puede solucionar todos tus problemas de dinero. Daniel sabía que nada en la vida era gratis. Pero también sabía que su hermano podía morir si no hacía algo. Así que esa noche, bajo la lluvia, fue a la dirección de la tarjeta. Un edificio enorme, con luces doradas y un portero en la entrada. Un hotel de lujo. Daniel miró su ropa sencilla y sus zapatillas gastadas. Seguro que se han equivocado de persona, murmuró. Pero cuando dijo su nombre en recepción, la chica sonrió. El señor Alexander le está esperando. El ascensor subió hasta el último piso. El corazón de Daniel latía muy rápido. Cuando las puertas se abrieron, vio una oficina enorme, con ventanales y la ciudad iluminada a sus pies. Y allí, de espaldas, mirando la ciudad, estaba un hombre alto, de traje negro. Llegas tarde, dijo el hombre sin girarse. Daniel tragó saliva. Lo siento, yo. El hombre se giró. Sus ojos eran fríos, grises, y su presencia imponía respeto. Me llamo Alexander, dijo. Y voy a comprarte. Daniel sintió que el mundo se detenía. Sé comprarme. Alexander se acercó lentamente y dejó un contrato sobre la mesa. Yo pago la operación de tu hermano. Tus deudas y te daré una casa y dinero, dijo con calma. A cambio, tú vivirás conmigo y me pertenecerás durante 1 año. El silencio llenó la habitación. Daniel miró el contrato. Luego pensó en su hermano en el hospital. Sus manos temblaban. ¿Y si digo que no? Alexander lo miró fijamente. Entonces mañana tu hermano seguirá esperando una operación que nunca podrás pagar. Daniel cerró los ojos. En ese momento sintió que su vida ya no le pertenecía. Cuando volvió a abrirlos, tomó el bolígrafo. Y firmó. Sin saber que ese hombre frío y millonario iba a cambiar su vida para siempre. Daniel no durmió esa noche. El contrato ya estaba firmado y ahora estaba sentado en el coche negro de Alexander, mirando por la ventana las luces de la ciudad alejarse. No sabía a dónde lo llevaban, pero tampoco sentía que pudiera preguntar. El conductor abrió la puerta frente a una casa enorme. No, no era una casa. Era una mansión. Daniel bajó lentamente del coche y miró el jardín, las luces, la fuente en el centro. Nunca había estado en un lugar así. A partir de hoy vivirás aquí, dijo Alexander caminando a su lado. Tendrás tu habitación, ropa nueva y todo lo que necesites. Yo, no necesito cosas caras, respondió Daniel en voz baja. Solo quiero que pague la operación de mi hermano. Alexander se detuvo y lo miró fijamente. Ya está pagada. Mañana lo operan. Daniel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Gracias. De verdad, gracias. Alexander no respondió. Solo siguió caminando. Dentro de la mansión todo era enorme, escaleras de mármol, lámparas gigantes, alfombras suaves. Daniel tenía miedo de tocar algo y romperlo. Una mujer mayor se acercó. Soy Clara, el ama de llaves. Ven,
te enseñaré tu habitación. Daniel la siguió por un pasillo largo hasta una puerta grande. Cuando la abrió, Daniel se quedó paralizado. La habitación era más grande que todo su apartamento. Tenía una cama enorme, un sofá, televisión, baño propio y un armario gigante. ¿Esta es mi habitación?, preguntó sin creerlo. Sí, sonrió Clara. El señor Alexander ordenó que tengas todo lo necesario. Daniel se sentó en la cama lentamente. Era tan suave que parecía una nube. Cuando Clara se fue, Daniel se quedó solo en silencio. Miró sus manos. Ahora, le pertenezco, susurró. De repente, alguien tocó la puerta. Era Alexander. Entró sin esperar respuesta y lo miró sentado en la cama. Tenemos que dejar algo claro desde el principio, dijo con voz seria. Mientras vivas aquí, obedecerás mis reglas. Daniel se puso de pie rápidamente. Sí. No puedes salir sin avisar. No puedes trabajar. No puedes tener citas. Y cuando yo te necesite, vendrás. Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quiere decir con cuando me necesite? Alexander se acercó lentamente hasta quedar frente a él. Le levantó la barbilla con la mano para que lo mirara a los ojos. Que ahora eres mío. Daniel dejó de respirar por un segundo. El corazón le latía muy rápido. No sabía si tenía miedo, nervios o algo más. Alexander lo soltó y se dirigió a la puerta. Descansa. Mañana compraremos ropa para ti. Cuando se fue, Daniel se dejó caer en la cama. Miró el techo, perdido en sus pensamientos. Había vendido su libertad. Pero en el fondo sentía que ese hombre frío y serio escondía algo más. Algo que todavía no conocía. Y sin darse cuenta, esa noche se durmió pensando en los ojos grises de Alexander. A la mañana siguiente, Daniel se despertó confundido. La cama era tan cómoda que por un momento no recordó dónde estaba. Pero cuando vio la habitación enorme, lo recordó todo. El contrato. La mansión. Alexander. Se sentó en la cama y suspiró. Esto no es mi vida, murmuró. En ese momento tocaron la puerta. Adelante, dijo nervioso. Era Clara, el ama de llaves. Buenos días, Daniel. El señor Alexander te espera para desayunar. ¿Desayunar con él? Sí. Daniel nunca había desayunado con alguien rico, y menos con el hombre que lo había comprado. Bajó las escaleras lentamente hasta el comedor. La mesa era enorme y estaba llena de comida, pan, fruta, café, zumo, huevos, dulces. Alexander estaba sentado leyendo el móvil. Siéntate, dijo sin mirarlo. Daniel se sentó con cuidado. No sabía qué coger, todo parecía muy caro. Tienes que empezar a comer bien, dijo Alexander. Estás demasiado delgado. Daniel se sorprendió. Yo, siempre he comido así. Alexander lo miró por primera vez esa mañana. Eso se acabó. Mientras vivas conmigo, te cuidarás. Daniel no supo qué responder, así que empezó a comer en silencio. Después del desayuno, Alexander se levantó. Vamos. Tenemos que comprarte ropa. Una hora después estaban en un centro comercial de lujo. Las tiendas tenían trajes, relojes, zapatos. Todo carísimo. Daniel miraba los precios y sentía que se iba a desmayar. Esto cuesta más que mi alquiler, susurró. Alexander lo escuchó. No mires el precio. Solo pruébate lo que te guste. Un dependiente les llevó muchas prendas, camisas, pantalones, chaquetas. Cuando Daniel salió del probador con una camisa blanca, Alexander lo miró en silencio unos segundos. Daniel se puso nervioso. ¿Qué pasa? Alexander se acercó y le acomodó el cuello de la camisa con las manos. Te queda bien, dijo en voz baja. Daniel sintió que el corazón le latía muy fuerte. Era la primera vez que Alexander lo tocaba así, tan cerca. Nos llevamos todo, dijo Alexander al dependiente. ¿Todo?, dijo Daniel sorprendido. Alexander lo miró. Te dije que ahora vivirías bien. Cuando salieron de la tienda,
Varias personas miraban a Alexander con respeto. Era obvio que era alguien muy importante. ¿A qué te dedicas?, preguntó Daniel. Alexander caminó en silencio unos segundos. Tengo empresas. Hoteles. Inversiones. Muchas cosas. Ah, respondió Daniel, sintiéndose aún más pequeño a su lado. De repente, una mujer elegante se acercó a ellos. Alexander, ¿cuánto tiempo?, dijo sonriendo. Luego miró a Daniel de arriba a abajo. ¿Y este chico? Alexander puso una mano en la espalda de Daniel y lo acercó un poco a él. Es mío, dijo con calma. Daniel sintió que se ponía rojo. La mujer levantó una ceja sorprendida. Vaya, interesante. Daniel no entendía por qué, pero cuando Alexander dijo, es mío, sintió algo extraño en el pecho. Algo que no era miedo. Y eso era lo que más le preocupaba. Después de salir del centro comercial, Daniel no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Es mío. Esas palabras seguían resonando en su cabeza. ¿Por qué dijiste eso?, preguntó finalmente mientras iban en el coche. Alexander ni siquiera lo miró. Porque es la verdad. Daniel frunció el ceño. Pero, no soy un objeto. El coche quedó en silencio unos segundos. Entonces Alexander habló, con voz más baja. No. No lo eres. Daniel se sorprendió. Entonces. Alexander giró ligeramente la cabeza hacia él. Pero firmaste un contrato. Y eso significa que durante un año, estás a mi lado. Daniel bajó la mirada. Lo sé. Cuando llegaron a la mansión, Daniel subió a su habitación para dejar las bolsas. El armario ahora estaba lleno de ropa nueva, elegante, perfecta. No parecía su vida. Parecía la vida de otra persona. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo, escuchó voces provenientes de una sala. Se acercó sin querer. Y reconoció la voz de Alexander. No me interesa, decía él con frialdad. Alexander, esto es importante, respondió otro hombre. Esa persona no es adecuada para ti. Daniel dudó. Pero terminó asomándose un poco. Vio a Alexander de pie frente a un hombre mayor, muy serio. No voy a discutir esto otra vez, dijo Alexander. Ese chico es un omega débil. No tiene nada que ofrecerte. Daniel sintió como si le hubieran golpeado. Omega débil. Bajó la mirada, apretando los puños. Antes de que pudiera irse, Alexander habló. No vuelvas a hablar así de él. El silencio fue inmediato. Daniel levantó la mirada sorprendido. ¿Lo estás defendiendo?, dijo el hombre mayor. Estoy poniendo límites, respondió Alexander. Él es mi decisión. Daniel sintió algo cálido en el pecho. No entendía por qué. Pero esas palabras le afectaron más de lo que esperaba. Rápidamente se fue antes de que lo vieran. Esa noche, no pudo dormir. Al día siguiente, decidió salir al jardín para despejarse. El aire era fresco, el lugar tranquilo. Pero de repente, escuchó una voz detrás de él. Así que tú eres el Omega. Daniel se giró. Era la misma mujer del centro comercial. Yo, sí. Ella se acercó lentamente, con una sonrisa que no parecía amable. Ten cuidado, dijo en voz baja. Alexander se aburre rápido de las personas. Daniel sintió un nudo en el estómago. Yo no estoy aquí por eso. La mujer se inclinó un poco hacia él. Todos dicen lo mismo. Y luego se fue. Daniel se quedó solo en el jardín. Miró sus manos. Claro, ¿qué esperaba? Susurró. En ese momento, alguien tomó su muñeca. Era Alexander. No vuelvas a hablar con ella, dijo con voz seria. Daniel lo miró sorprendido. Solo vino a decirme que te aburrirás de mí. Alexander frunció el ceño. No escuches tonterías. Daniel lo miró a los ojos. Es mentira. Hubo un silencio. Un silencio demasiado largo. Pero en lugar de responder, Alexander lo acercó suavemente hacia él. Sus rostros quedaron muy cerca.
No pienso dejarte ir tan fácilmente, dijo en voz baja. Daniel sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Y en ese momento entendió algo peligroso. Ya no solo estaba allí por el contrato. Su corazón empezaba a involucrarse. Después de aquel momento en el jardín, Daniel empezó a evitar a Alexander. No porque le tuviera miedo, sino porque ya no entendía lo que sentía. Cada vez que Alexander se acercaba, su corazón latía demasiado rápido. Cada vez que lo miraba, se ponía nervioso. Y eso era peligroso. Porque él no estaba allí por amor. Estaba allí por un contrato. Una noche, Daniel no podía dormir y bajó a la cocina a por agua. La casa estaba en silencio, las luces apagadas. Pero cuando pasó por el salón, vio a Alexander sentado en el sofá, con un vaso de whisky en la mano. No puedes dormir, dijo Alexander sin mirarlo. Daniel se sobresaltó. Lo siento, no quería molestar. Ven, dijo Alexander. Daniel dudó unos segundos, pero se acercó y se sentó en el otro lado del sofá. El silencio entre ellos era extraño, pero no incómodo. La operación de tu hermano salió bien, dijo Alexander de repente. Daniel levantó la cabeza rápidamente. ¿De verdad? Sí. Clara habló con el hospital esta tarde. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Gracias. Si no fuera por ti. Alexander lo miró. Firmaste un contrato. No me des las gracias. Daniel negó con la cabeza. No, hiciste más de lo que decía el contrato. Alexander no respondió. Solo lo miró en silencio. Después de unos segundos, Daniel habló en voz baja. ¿Por qué yo? Alexander frunció ligeramente el ceño. ¿A qué te refieres? Tienes dinero, poder, puedes estar con quien quieras. ¿Por qué yo? Alexander se quedó en silencio mucho tiempo. Demasiado tiempo. Cuando por fin habló, su voz era más baja de lo normal. Porque aquel día en la cafetería. Todos te gritaban, te trataban mal, y aún así sonreías a los clientes. Daniel se sorprendió. No sabía que Alexander lo había visto antes. Parecías diferente, continuó Alexander. No estabas roto, aunque tu vida era difícil. Daniel no sabía qué decir. Nadie le había dicho algo así nunca. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez era diferente. Más cercano. Más cálido. De repente, Alexander dejó el vaso en la mesa y se acercó un poco más a Daniel. ¿Te arrepientes de haber firmado el contrato? Preguntó. Daniel lo miró a los ojos. Pensó en su hermano. Pensó en su vida anterior. Pensó en estos días en la mansión. No, respondió en voz baja. Alexander levantó la mano lentamente. Y apartó un mechón de pelo de la cara de Daniel. El corazón de Daniel latía tan fuerte que estaba seguro de que Alexander podía escucharlo. Eso es bueno, dijo Alexander. Daniel casi no podía respirar. Estaban muy cerca. Demasiado cerca. Y entonces, Alexander lo besó. Fue un beso suave, lento, como si le estuviera dando tiempo para apartarse. Pero Daniel no se apartó. Porque en ese momento supo que ya era demasiado tarde. Ya no solo había vendido su libertad. También estaba perdiendo su corazón. Después del beso, nada volvió a ser igual. Daniel intentó actuar normal. Pero cada vez que veía a Alexander recordaba lo que había pasado en el sofá. Y su cara se ponía roja inmediatamente. Alexander, en cambio, parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero empezó a hacer cosas diferentes. Llegaba antes a casa. Cenaba con Daniel. Le preguntaba cómo estaba su hermano. Incluso una vez le llevó dulces porque recordó que le gustaban. Y eso confundía aún más a Daniel. Porque ya no parecía un contrato. Parecía otra cosa. Pero la tranquilidad duró poco. Unos días después, Alexander organizó una cena en la mansión con empresarios y gente importante. Daniel no quería bajar, pero Clara le dijo que Alexander había pedido que estuviera. Pero yo no pertenezco a este mundo, dijo Daniel nervioso.
A veces las personas pertenecen a lugares que no imaginan, respondió Clara sonriendo. Daniel bajó al salón con ropa elegante. Todos lo miraron al entrar. Se sintió pequeño otra vez. Entonces Alexander apareció a su lado. Ven conmigo, dijo, poniendo la mano en su espalda. Durante la cena, una mujer no dejaba de mirar a Alexander. Era la misma del jardín. En un momento, la mujer se acercó a Daniel cuando Alexander no estaba. ¿Sigues aquí?, dijo con una sonrisa falsa. Daniel intentó ser educado. Sí. Pensé que Alexander ya se habría cansado. Daniel apretó las manos debajo de la mesa. Eso no es asunto tuyo. La mujer sonrió. ¿Sabes quién soy? Daniel negó con la cabeza. Soy la mujer con la que su familia quiere que se case. Daniel sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Ellos creen que tú solo eres una distracción. Daniel no supo qué responder. En ese momento, Alexander volvió y miró a la mujer con frialdad. Te dije que no te acercaras a él. Solo hablábamos, respondió ella sonriendo. Alexander tomó la mano de Daniel delante de todos. La cena ha terminado para nosotros, dijo. Y se lo llevó del salón. Subieron las escaleras en silencio hasta llegar a la habitación de Daniel. Cuando entraron, Daniel soltó su mano. Deberías casarte con ella, dijo en voz baja. Alexander frunció el ceño. ¿Qué? Tu familia la quiere. Ella es rica, bonita. De tu mundo. Alexander lo miró fijamente. Pero no eres tú. Daniel sintió que el corazón le dolía. Yo solo soy el chico que compraste. Alexander se acercó lentamente. Te equivocas. Daniel lo miró con los ojos brillantes. Cuando termine el año del contrato, te olvidarás de mí. Alexander se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo que Daniel no esperaba. ¿Y si no quiero que termine? Daniel dejó de respirar. ¿Qué? Alexander lo miró directamente a los ojos. ¿Y si quiero que te quedes conmigo? ¿Después del contrato? El corazón de Daniel latía tan fuerte que casi dolía. Pero justo cuando iba a responder, alguien llamó a la puerta con urgencia. Clara entró nerviosa. Daniel, es el hospital. Es tu hermano. El mundo de Daniel se detuvo otra vez. Y supo que algo malo había pasado. El corazón de Daniel empezó a latir con fuerza. ¿Qué pasó con mi hermano?, preguntó con la voz temblando. Clara dudó unos segundos. Ha tenido complicaciones después de la operación. Está en cuidados intensivos. Daniel sintió que el mundo se le venía abajo. No, eso no. Susurró. Sin pensarlo, salió corriendo de la habitación. Daniel. Lo llamó Alexander. Pero Daniel ya estaba bajando las escaleras, desesperado. Minutos después, iban en el coche hacia el hospital. Daniel no podía dejar de llorar. Va a estar bien, dijo Alexander en voz firme. Pero Daniel negó con la cabeza. Siempre dicen eso, y luego. No pudo terminar la frase. Cuando llegaron al hospital, Daniel salió corriendo sin esperar. Entró preguntando por su hermano hasta que una enfermera lo llevó a la zona de cuidados intensivos. Lo vio. Mateo estaba en la cama, conectado a máquinas. Pálido. Frágil. Daniel se acercó lentamente, con las manos temblando. Mateo, soy yo. Susurró. Las lágrimas caían sin parar. Prometí que todo iba a salir bien. Sentía que había fallado. Que todo su sacrificio no había sido suficiente. De repente, una mano se posó sobre su hombro. Era Alexander. No dijo nada. Solo estaba allí. Y eso, en ese momento, significaba todo. Horas después, el médico salió de la sala. Daniel se levantó rápidamente. ¿Cómo está? El médico lo miró con seriedad. Las próximas horas son críticas. Daniel sintió que se rompía por dentro. Se dejó caer en una silla, completamente destrozado. Todo esto es mi culpa, murmuró.
Alexander se agachó frente a él. No digas eso. Si no hubiera esperado tanto. Si hubiera tenido dinero antes. Alexander tomó su rostro con suavidad, obligándolo a mirarlo. Hiciste todo lo que pudiste. Daniel cerró los ojos, llorando. Sin pensar, se inclinó hacia adelante y abrazó a Alexander con fuerza. Y esta vez, Alexander lo abrazó de vuelta. Fuerte. Protector. Como si no fuera a soltarlo. Pasaron horas en el hospital. Daniel no se separó de su hermano. Alexander tampoco se fue. Al amanecer, el médico volvió. Daniel se puso de pie inmediatamente. ¿Y ahora? El médico respiró hondo. Está fuera de peligro. El tiempo se detuvo. ¿De verdad?, susurró Daniel. Sí. Ha reaccionado bien. Daniel rompió a llorar, pero esta vez de alivio. Sus piernas fallaron, pero Alexander lo sostuvo antes de que cayera. Gracias, dijo Daniel entre lágrimas. Alexander lo miró en silencio. No me des las gracias, repitió. Pero esta vez, su voz no era fría. Era suave. Esa noche, cuando volvieron a la mansión, Daniel estaba agotado. Antes de entrar a su habitación, miró a Alexander. Gracias por quedarte conmigo. Alexander se acercó un poco. No tienes que enfrentar las cosas solo. Daniel sintió algo cálido en el pecho. Algo fuerte. Algo real. Pero en ese mismo momento, recordó las palabras de la mujer. Su familia quiere que se case. Y por primera vez, el miedo no era perder a su hermano. Era perder a Alexander. Después de lo del hospital, Daniel y Alexander se hicieron más cercanos. Ya no cenaban en silencio. Hablaban. Veían películas algunas noches. A veces incluso se reían. Parecía una pareja normal. Pero el problema era que no eran una pareja. Había un contrato. Y una familia poderosa que no aceptaba a Daniel. Una tarde, Alexander llegó serio a la mansión. Tenemos que hablar, dijo. Daniel sintió un mal presentimiento inmediatamente. Se sentaron en el salón. Alexander tardó unos segundos en hablar. Mi familia quiere que me case. Daniel sintió como si ya supiera esa respuesta desde hacía tiempo. ¿Con ella, verdad?, preguntó en voz baja. Alexander no respondió directamente. Es un matrimonio por negocios. Daniel sonrió, pero era una sonrisa triste. Claro, tu mundo funciona así. Alexander lo miró. No quiero hacerlo. Daniel levantó la mirada sorprendido. Pero tienes que hacerlo, ¿no? Alexander no respondió. El silencio lo decía todo. Daniel miró sus manos. Cuando firmé el contrato, sabía que esto iba a terminar, dijo en voz baja. Solo que, no pensé que dolería tanto. Alexander se levantó y caminó hasta la ventana. Todavía faltan meses para que termine el contrato. Daniel también se levantó. No hace falta esperar. Alexander se giró rápidamente. ¿Qué quieres decir? Daniel respiró hondo. Quiero irme antes. El silencio llenó la habitación. Alexander lo miró sin entender. ¿Por qué? Daniel intentó sonreír, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Por qué si me quedo más tiempo? Me voy a enamorar de ti de verdad. Alexander se quedó inmóvil. Daniel continuó hablando, con la voz temblando. Y cuando te cases con ella, me va a destruir. Alexander caminó hacia él lentamente. ¿Y si ya estás enamorado de mí? Daniel no respondió. Porque los dos sabían la respuesta. Alexander levantó la mano como si fuera a tocar su cara. Pero se detuvo antes de hacerlo. No te vayas, dijo en voz baja. Daniel cerró los ojos. Si me quedo, no voy a poder irme nunca. Esa noche, Daniel lloró por primera vez desde que llegó a la mansión. Porque entendió algo muy doloroso. Había vendido su libertad para salvar a su hermano. Pero nadie le avisó que iba a perder su corazón en el proceso. A la mañana siguiente, Daniel tomó una decisión. Se iba a ir de la mansión.
No podía seguir viviendo allí, fingiendo que todo estaba bien, sabiendo que Alexander iba a casarse con otra persona tarde o temprano. Preparó una pequeña maleta con algo de ropa. No quería llevarse nada caro. Sentía que no le pertenecía. Cuando bajó las escaleras, Alexander estaba en el salón. Parecía que no había dormido. ¿Te vas?, preguntó con voz seria. Daniel apretó la maleta. Sí. Alexander lo miró fijamente. El contrato no ha terminado. Daniel respiró hondo. Lo sé. Si quieres, te devolveré el dinero poco a poco cuando vuelva a trabajar. Alexander frunció el ceño. ¿Crees que esto es por el dinero? Daniel no respondió. Porque sabía que no era por el dinero. Era por los sentimientos. Si te vas ahora, no vuelvas, dijo Alexander con voz fría. Esas palabras le dolieron a Daniel más que cualquier otra cosa. Pero sabía que si se quedaba, iba a sufrir aún más. Gracias por salvar a mi hermano, dijo Daniel con los ojos llenos de lágrimas. Nunca lo olvidaré. Alexander no respondió. Solo se quedó mirándolo en silencio. Daniel salió de la mansión sin mirar atrás. Pero en cuanto la puerta se cerró, Alexander golpeó la mesa con fuerza. Maldita sea, murmuró. Nunca había perdido el control por nadie. Hasta ahora. 2 meses después. Daniel había vuelto a su antigua vida. Trabajaba otra vez en la cafetería. Vivía en un pequeño apartamento con su hermano y todo parecía normal. Pero no lo era. Había días en los que miraba la puerta del café esperando que Alexander entrara. Pero nunca lo hacía. Una tarde, cuando estaba limpiando una mesa, alguien entró. Un café solo, dijo una voz que Daniel conocía demasiado bien. Daniel se quedó paralizado. Levantó la mirada lentamente. Era Alexander. Pero no venía solo. La mujer elegante estaba a su lado. Daniel sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Se acercó a la mesa intentando parecer normal. ¿Qué van a tomar?, preguntó en voz baja. Alexander lo miró fijamente. Tenemos que hablar. La mujer sonrió. Sí, tenemos que hablar contigo, Daniel. Daniel sintió un mal presentimiento. Muy malo. Y no se equivocaba. Porque lo que iban a decirle iba a cambiar su vida otra vez. Daniel dejó el café sobre la mesa intentando que sus manos no temblaran. Aquí tienen, dijo en voz baja. Intentó irse, pero Alexander habló. Daniel, espera. Se quedó quieto. La mujer elegante lo miraba como si lo estuviera analizando. Siéntate, dijo Alexander. Estoy trabajando. Siéntate, repitió, más serio. Daniel se sentó lentamente frente a ellos. El silencio era incómodo. Muy incómodo. Entonces la mujer habló. Me llamo Victoria. Y no me voy a casar con Alexander. Daniel parpadeó sorprendido. ¿Qué? Miró a Alexander, confundido. Victoria sonrió ligeramente. El matrimonio era una idea de la familia, pero ninguno de los dos quería. Daniel no entendía nada. Entonces, ¿por qué están aquí? Alexander apoyó los codos en la mesa y lo miró directamente a los ojos. Porque cometí un error. El corazón de Daniel empezó a latir muy rápido. Te dejé ir cuando no quería que te fueras. Daniel bajó la mirada. Tú dijiste que si me iba, no volviera. Alexander suspiró. Porque estaba enfadado. Nadie se había ido de mi lado antes. Victoria sonrió. Este hombre es muy orgulloso. Alexander la miró mal, pero ella siguió sonriendo. Luego Victoria se levantó. Los dejo solos. Arreglen su drama romántico. Y se fue del café. Ahora Daniel y Alexander estaban solos en la mesa. El silencio era intenso. He pensado en ti todos los días, dijo Alexander finalmente. Daniel sintió que el corazón le dolía. Yo también. Susurró. Alexander sacó algo del bolsillo. Era el contrato. Lo dejó sobre la mesa. Luego lo rompió en dos.
Daniel abrió los ojos sorprendido. ¿Qué haces? Alexander lo miró fijamente. Ya no quiero un contrato. Luego dijo algo que Daniel nunca olvidaría. Te quiero a mi lado porque te quiero. No porque te compré. Daniel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Alexander. Alexander se levantó de la silla y se acercó a él. Vuelve conmigo, dijo en voz baja. Pero esta vez, quédate porque quieres. Daniel se levantó lentamente. Esta vez. Me quedo porque te quiero. Alexander sonrió por primera vez de verdad. Y lo abrazó allí mismo, en medio del café, sin importarle que todos miraran. Porque por primera vez en su vida, Alexander no estaba haciendo negocios. Estaba siguiendo su corazón. Y Daniel entendió algo en ese momento. A veces, las decisiones que tomamos por desesperación son las que nos llevan al amor de nuestra vida. Bueno amigos, les espero en la próxima. Suscríbete a Rincón BL para no perder